avance el tiempo, ¿verdad? Rápido. Así es, porque hoy ya es jueves y es 5 de agosto, aquí completamente en vivo, saludándolo a usted, saludándote a ti, Sandy. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias por permitirnos llegar hacia donde usted está para informarle y poder acompañar así el análisis que cada uno realiza de los temas coyunturales del país. Sin duda alguna, los bloqueos han acaparado la atención en los últimos días y hoy no fue la excepción. Hoy no fue la excepción, así que vamos a iniciar precisamente con ese contexto de miles atrapados por los bloqueos. Desde las 7 de la mañana de este 5 de agosto, un grupo de manifestantes bloquearon los dos carriles de la calle Martí, 14 Avenida de la Zona 6. Durante 4 horas perjudicaron a miles de guatemaltecos que esperaban llegar a su trabajo y diferentes actividades programadas. Autoridades de la Policía Nacional Civil movilizaron un contingente de elementos para tratar de liberar el paso. Lograron acuerdos y a las 11 de la mañana con 15 minutos, los manifestantes liberaron el paso. Los manifestantes nuevamente bloquearon la calle Martí y 11 Avenida de la Zona 2, capitalina, situación que complicó el tráfico vehicular por varias horas. Los inconformes aseguraron que este viernes nuevamente esperan bloquear varios puntos de la ciudad capital y en el interior del país. Vamos a empezar con este tema, que es un tema ya recurrente, Sandy. Yo me pregunto, solo como una curiosidad, muchos de estos manifestantes que no se quitan, yo repito, ¿estamos de acuerdo con el derecho de asociación? Sí. ¿Estamos de acuerdo con el derecho de manifestación? También. Lo que no estamos de acuerdo es con esta forma. ¿Qué pasaría si fuéramos los capitalinos a bloquearles la entrada y salida de su lugar de origen? Seguramente no les gustaría, seguramente no sería algo bueno. ¿Y por qué entonces si lo vienen a hacer aquí a la ciudad capital? ¿Por qué entonces si vienen a afectar la movilidad de varias personas, no tapando un carril que eventualmente podría permitirse, pues, sino que tapando todo el acceso y sobre todo de una ruta que no es la única, ¿no?, que se bloqueó, tan importante el acceso por el Atlántico como es la calle Martí, Sandy? Esto causa problemas en las personas, no llegan a su trabajo, no llegan a sus quehaceres, se tiene la economía, si alguien tenía que ponerse probablemente alguna vacuna, alguna cita médica, una operación, cualquier otra cuestión, simple y sencillamente no lo pudo hacer si estaba por ese sector. Exactamente, Julio. La verdad es que es complicado porque vemos que con este tipo de movimientos, con estos bloqueos, se van desvirtuando también las manifestaciones. Sí. Porque entonces, más que generar una unión entre los guatemaltecos, es decir, bueno, apoyemos a este grupo porque está exigiendo sus derechos y nosotros nos unimos para que también las autoridades puedan creas antipatía. Exactamente. Creas una molestia total porque te quedas ahí entonces paralizado, sin poder cumplir con tus actividades que tienes programadas. Y realmente creo que cada vez pues genera más descontento cuando se anuncia una manifestación, porque lo que primero nos imaginamos es un bloqueo y esto es lo que pasa de inmediato. No, y fíjate que habemos de alguna manera, dependiendo donde uno viva, personas que cuando se anuncian estos bloqueos, tenemos que levantarnos, qué sé yo, 4, 3:30, salir súper temprano, encontrar estas colas y de pronto siempre quedar atrapados en los bloqueos. Termina siendo una situación frustrante. Y dime una cosa, ¿qué es lo que se obtuvo a través de esta manifestación? Absolutamente nada. La verdad que no. Y mira, si quieres crear tú algún tipo de eco en tus peticiones para ciertas autoridades, ¿por qué no vas a la institución? Así es, ¿Por qué vas no a la institución? bloqueas en este punto, haces pues escuchar tus peticiones y de esta forma entonces logras esa atención? Pero ¿por qué afectar al resto de ciudadanos que también están sufriendo distintas situaciones, ¿no? Exactamente, mientras en todo caso a las personas, autoridades, funcionarios, a quienes quieren hacer llegar esta protesta, tranquilos, ¿verdad? No ha pasado nada. Vamos con unos datos, por favor, preparados para usted. Y ahí los tiene específicamente. ¿Serán los bloqueos la mejor forma de mostrarse tomando en cuenta el gran daño que se causa a la economía y a los mismos guatemaltecos? La respuesta es sencilla, ¿verdad, Sandy? No. Según los empresarios guatemaltecos, una jornada de bloqueos puede llegar a significar para Guatemala una pérdida millonaria. Además, es evidente el daño para los guatemaltecos de a pie, quienes no pueden trasladarse a sus trabajos, compromisos o las urgencias que puedan llegar a tener. Es claro,
que un bloqueo de cualquier naturaleza y por el tiempo que sea, siempre va a ser perjudicial, sobre todo para la población y para la economía guatemalteca, mientras que lo que ellos pretenden, que es una protesta contra alguna situación que está sucediendo o contra algún funcionario público, esto ni siquiera pues llega a causarle algún tipo de cosquillas o algo así, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué es lo peor, Sandy? Que mañana también está anunciada una jornada de bloqueos, así que prepárese. Prepárese a pues madrugar, como dice Julio, Sí, a levantarnos así es. más temprano, a poder tomar las precauciones, porque también imagínese, si usted hoy fue afectado con este tema, no pudo llegar a su trabajo. Es correcto. Y mañana se da otra vez otra situación, no sé qué tanto se pueda tolerar en un trabajo. Este Claro. tipo de bloqueos que al final no es culpa del trabajador, Pero le afectan. Exactamente, le afecta al trabajador, le afecta a la empresa, a la entidad en la cual labora. Son muchas las repercusiones que se tienen, son muchos los daños más que los beneficios que se obtienen. ¿O qué piensas tú? Definitivamente. No, yo creo que al final de cuentas esto es bien claro y bien correcto. Con este tipo de bloqueos, más que obtener realmente lo que se está protestando, lo que se quisiera, lo que se obtiene es la antipatía de la población. Claro. Lo que se obtiene es un daño a la economía, un daño a la imagen del país, una situación que genera, bueno, probablemente que no pierdan el trabajo las personas, pero tal vez le descuenten el día y ya con eso le estás haciendo un daño. Probablemente que pierdan alguna cita importante, probablemente para ir a conseguir ese tan ansiado trabajo y que aquí pues definitivamente ya no se pudo hacer, o alguna otra situación que te digo va de toda índole, ¿no? De lo laboral, de lo familiar, de lo personal, de lo médico, ¿no? En esta época tan comprometida, tan difícil de lo que es el COVID-19. ¿Te imaginas tú que cuántas personas de zona 18, por ejemplo, fueron notificadas o venían con la intención de ir a los distintos puntos de vacunación para precisamente ir ellos o llevar a sus familiares a que puedan inocularse con cualquiera de las vacunas contra el COVID-19? Pues tampoco lo pudieron hacer. Y aparte, incomodísimo, ¿no? Estar allí 3, 4 horas encerrado en el carro, en el sol, sin saber cuándo vas a pasar y con esa incertidumbre, ¿no? E inseguridad Así que es. hay. Y el enojo también que genera. Sí, es terrible. Julio, pero cuando dicen manifestaciones, en muchos de los casos, en la mayoría, se dan bloqueos. Sí, se dan entonces, ya no es manifestación. Exacto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿no existirá otra forma en la Varias. que podamos hacer, escuchar y exigir nuestros derechos? Varias formas, Sandy. Número 1, si usted quiere protestar en contra de una dependencia estatal, de un funcionario, de algo, vaya donde está esa dependencia estatal. Es lo lógico, ¿no? Allí, en todo caso, el área de influencia de esa manifestación va a ser local, va a ser en ese lugar. Una cosa es bloquear e impedir el acceso, la libre locomoción de los guatemaltecos para que puedan llegar hacia donde quieran, porque no bloquean un punto, te bloquean varios. Otra cosa es manifestar, porque otra cosa fuera, fíjate Sandy, si vinieran, por ejemplo, entrando aquí por la calle Martí, pero desfilando, ¿no? Marchando hasta llegar, qué sé yo, al Palacio Nacional, a la Corte de Constitucionalidad, al Congreso de la República, al organismo judicial. Entonces, ¿va a haber un momento de tránsito? Sí, por supuesto, pero va a ser una situación no permanente, porque están en movilización. Sin embargo, ese tipo de manifestaciones ya se olvidaron, ya se perdieron. Ahora todo, cualquier cosa es un bloqueo. Otra manifestación de alguna manera pudiera ser también el venir y poder actuar de una forma legal, reunir a un grupo de gente, ir a las instancias pertinentes, inclusive, por ejemplo, si es de pedir una solicitud de quitar un antejuicio a las cortes que corresponda o al Ministerio Público, entregar eso y hacer allí en ese lugar una pequeña reunión, pero no, aquí se trata de bloquear. Las manifestaciones en Guatemala se olvidaron y ahora todo es bloqueo. Tú lo mencionas muy bien, Julio, en varias Sí, ocasiones, Sandy. que una de las fuentes del derecho es la costumbre. La costumbre. Y esto ya se hizo costumbre. Es una costumbre. Ya es la nueva modalidad, ¿verdad? Es decir, vamos a manifestar, ahora se convirtió manifestación igual bloqueo, cuando no son sinónimos y ya se convirtió precisamente en la fuente de derecho que tú mencionas, la costumbre. ¿Y sabes qué es lo peor? Que también por costumbre ahora ya no se puede hacer nada en contra de los manifestantes, porque mandas a la fuerza policial y ya rápidamente se empieza a tuitear de que de alguna manera o a postear en las redes sociales que es una intimidación. Hombre, pero si la fuerza policial está para estar en todo momento, hasta para cuidar a estas personas, pero
para poder hacer una manifestación. No te estoy hablando de un bloqueo, de una manifestación. Antes, pues, cuando se respetaba el Estado de Derecho, se necesitaba tramitar un permiso que lo daba Gobernación Departamental. Ahora ya ni eso se respeta. Y si tú tratas de llegar a hablar y quitarlos por la fuerza, eso también ya es imposible. Se ve como si fuera una violación a los derechos humanos. Aquí y allá todo el mundo alza su voz al cielo, pero no es una violación a los derechos humanos el bloquearle el paso a todos los guatemaltecos. Exactamente, es un irrespeto también, ¿no? Así es. Y yo creo que lo que tú mencionabas, si van entonces a bloquear en puntos que son esenciales para ellos, para poder transitar, también se van a molestar. Hay que ponernos a pensar en las repercusiones y en cómo afectamos a otras personas que son ajenas a nuestro descontento, porque eso es lo real, no tenemos la culpa de situaciones que se pueden dar o necesidades que también se reflejan por medio de las manifestaciones y nos afectan de gran medida. Hay muchas personas de verdad, varias repercusiones que se tienen. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad, pero pareciera que esta situación es difícil de hacerlo. Es correcto, Sandy. Ya vamos a terminar este tema, pero solo quiero dejar un tip. Fíjate que en una época de mi vida, como ya lo he contado varias veces, pues viví en algunos países, me tocó vivir en Venezuela. Y cuando en Venezuela se daba una situación social que ameritaba esta cuestión, se ponían de acuerdo y hacían dos especies de protestas que se hacían temblar y tambalear al gobierno. Número uno, los famosos cacerolazos, pero una cosa inmensa, ¿no? En una ciudad, una megaurbe, una megalópolis como lo es Caracas. Y otra cosa que se hacía era un apagón. Durante 1 o 2 horas apagaban todas las luces o la mayor cantidad de personas que se unían a esta situación y entonces era una situación terrible. O se manifestaba de una manera así, que no era invasiva ni intrusiva para los demás, sino que una cuestión voluntaria, pero que se hacía sentir la fuerza del pueblo. Allá, aquí es bloqueo. Bueno, prepárese para mañana entonces. Hay un anuncio de que se va a dar otra manifestación, así que... Otro bloqueo, dices. Perdón, manifestación. Exactamente. Bueno, ¿saben qué? Aumentan contratos laborales a tiempo parcial. Algunos lo ven mal, particularmente lo veo bien, pero ¿por qué no lo analizamos? Por supuesto, después de la pausa, ya volvemos. Así es, no cambie. Por favor, recuerde una cosa, que nosotros somos a la medida. El tiempo establecido en ley para el pago del bono 14 es durante la primera quincena de julio. Y a partir del 16 el Ministerio de Trabajo inicia con inspecciones en las empresas a nivel nacional. Para este año el Ministerio de Trabajo ha programado 2.300 inspecciones sobre el cumplimiento del bono. De lo contrario, la sanción va desde los 8 hasta los 18 salarios mínimos. Es decir, cuando se verifica una entidad, obviamente el operativo empezó a partir del 16, ¿verdad?, de julio, se verifica y se fija un plazo de prevención de 8 días después de la primera verificación. Esa es la fase que se está concluyendo ahorita. Por lo tanto, para darle datos concretos, con mucho gusto vamos a invitarlos después del 18 de agosto para poder darle ya los datos estimados, pero me gustaría pues manifestarle que las inspecciones que han sido programadas son alrededor de 2.300 para todo el país. Concretamente, pues hay casos puntuales en cada una de las delegaciones. Le puedo mencionar, por ejemplo, Quetzaltenango es una de ellas, Ciudad de Guatemala también. Sin embargo, tenemos que concluir en la fase administrativa para que legalmente la parte haya sido vencida, ¿verdad? Es decir, administrativamente, y podamos ya dar la información correspondiente. La viceministra de Trabajo, María Isabel Salazar, también se refirió a las verificaciones que realizarán sobre las contrataciones registradas sobre el tiempo parcial para el cumplimiento de los derechos laborales. Actualmente en la plataforma, después de la resolución de la Corte, pues se habilitó la misma y hay ingresados después de esa resolución alrededor de 400 contratos. Esos son los que serían objeto de inspección. Sin embargo, cabe mencionar que antes de la inconstitucionalidad, es decir, en el periodo del 2019, se ingresaron alrededor de 9.000 contratos. Es por donde empezaríamos nosotros en proceso de verificación, porque son las personas que ya manifestaron pues, su anuencia en el tema de tiempo parcial. Sin embargo, pues cabe mencionar que es muy importante el pronunciamiento de la Seguridad Social en ese sentido, porque tiene que ser un derecho que sea cubierto en su totalidad, el tema de previsión social como el tema laboral correspondiente.
Los contratos a tiempo parcial, ¿no? Que aquí en Guatemala se han convertido en una cuestión polémica, pero que tienen muchas ventajas, ¿no, Sandy? A ver, ¿qué necesita el guatemalteco? Trabajo. Claro. Normalmente, obviamente, sabemos que la misma Constitución, si usted no lo sabe, váyase al artículo 102 constitucional y ahí va a ver que son 4 las jornadas de trabajo. La gente dice siempre 3. La jornada ordinaria de trabajo diurna, la jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturna, la jornada ordinaria de trabajo efectivo, todo ese es el nombre, ¿verdad? Mixta, pero dice que cualquier otra jornada que salga de eso se va a llamar jornada o constituye, dice la Constitución, jornada extraordinaria. En cualquier otro país, y estoy hablando en realidades más desarrolladas donde conocemos, hemos visto y hemos vivido, por ejemplo, vas a Europa, el trabajo a tiempo parcial está allí. ¿Por qué? Porque primero te permite trabajar, que es un derecho humano, el derecho humano número 23, pero además te permite combinar tu tiempo con otras cosas. ¿Qué cosas? Conseguir otro trabajo, estudiar, formarte, capacitarte. El hogar inclusive. El hogar inclusive para el tema muchas veces de las mujeres, ¿verdad? Cuando son madres. Entonces el trabajo a tiempo parcial sí tiene muchas ventajas. Aquí en Guatemala, hasta que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad, pues esto se permite, ¿no? Porque no lo miraban bien y ahora el problema que están haciendo es ¿y cómo le va a corresponder el pago? ¿Y cómo se paga el bono 14? ¿Y cómo se paga el IX? ¿Y cómo se paga esto? No es problema, esto hay que prorratearlo y ya, si es tan sencillo. La solución está en la Constitución y en el Código Laboral. Por supuesto, y aparte de eso, sí es oportuno que el Ministerio de Trabajo pues pueda dejar las reglas claras. Eso sí. En garantía los derechos laborales de todas las personas. Y que de esta forma también se pueda verificar con las empresas que se estén cumpliendo con las mismas. Porque imagínate, Julio, no es que todas las empresas sean malas, ni es que todas las empresas incumplan. Por supuesto que no. De hecho, el sector empresarial menciona que ya se ha logrado dar oportunidades de trabajo a muchas personas por medio de este pues contrato a tiempo parcial, ¿no? Entonces, vemos el beneficio, pero también es importante poder darle seguimiento, dejar las normas claras para que de esta forma se pueda pues formalizar ya el tema que ha generado una serie de opiniones. Formalizarlo y normalizarlo también, ¿verdad? Diría yo. No satanizarlo, porque exactamente. Fue lo que se hizo al inicio. Es que de primas a primeras dices que no cuando es una oportunidad real de que alguien tenga un trabajo. Porque si no hay trabajo, no hay desarrollo. Si no hay trabajo, no hay desarrollo, no hay economía y hay más violencia, hay más migración y hay un montón de cosas más. A ver, con el tema del trabajo a tiempo parcial, esto no es nuevo, pues esta es una situación inclusive que se ha venido desarrollando sin que esté regulado en ley, porque muchas veces en los distintos tipos de contratos, le quiero recordar una cuestión, su servidor con los 28 años de dar clases, una de las materias que imparto es derecho laboral precisamente, y no es cierto que un trabajador de tiempo parcial no vaya a tener derecho, por ejemplo, a las prestaciones de ley. ¿Cuáles son? El aguinaldo, el bono 14, ese bono incentivo y, digamos, algunas otras, ¿verdad? Incluyendo las vacaciones. Lo único que lo va a tener de una manera prorrateada, dependiendo del número de horas que vaya a estar trabajando en este tiempo parcial. ¿Por qué? Porque cada jornada ordinaria de trabajo tiene horas determinadas. La jornada diurna, para ponerle el nombre corto, son 8 horas. La jornada mixta son 7 horas, la jornada nocturna son 6 horas y en la jornada extraordinaria, donde perfectamente cabe constitucionalmente el trabajo a tiempo parcial, bueno, pues ahí ya queda a discreción tanto del trabajador como del empleador. Exactamente, Julio. Vemos entonces cómo puede ser una oportunidad importante. Totalmente. En especial para estas personas que tienen el interés de contribuir en la familia, contribuir con sus gastos, pero no pueden hacerlo a tiempo completo. Así es. Yo creo que es importante también darles esa oportunidad de generar esos ingresos y aparte de eso, aprovechar ese talento humano por parte de las empresas. Muy bien dicho. Antes de ver unos datos, solo le hago una pregunta. ¿Usted cree que en Europa, usted cree que en Estados Unidos el trabajo a tiempo parcial no es una realidad? La gente trabaja por horas, precisamente, que es tiempo parcial, para tratar de distribuir y optimizar hasta sus ganancias. Puede llegar a ser más beneficioso. Vamos con unos datos preparados, por favor, para usted. Producción ahí los tiene. Actualmente el Código de Trabajo guatemalteco reconoce las 4 jornadas laborales y esto lo reconoce más que el Código de Trabajo, el artículo 102 de la Constitución. Vaya y revíselo. Guatemala ratificó el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual reconoce la contratación a tiempo parcial.
Dice la Constitución misma que cuando se reconoce un convenio en materia de derechos humanos, artículo 44 y 46 de la Constitución, pasan como a ser parte de los derechos individuales que están del artículo 3 al artículo 46, es decir, parte de la Constitución. O sea, que la jornada de tiempo parcial es constitucional, para empezar. El Ministerio de Trabajo emitió un reglamento fundamentado en ese convenio con relación a las actividades laborales a tiempo parcial. El reglamento indica que todo patrono puede contratar personal a tiempo completo o en todo caso a tiempo parcial y que debe participar o cumplir las disposiciones del Código de Trabajo y el convenio de la OIT. ¿Qué significa cumplir con las disposiciones del Código de Trabajo? Las prestaciones que corresponden a cada una de las personas. Esto del derecho laboral realmente es apasionante, Sandy. Totalmente, pero mira, Julio, ¿por qué es que también se da tanta oposición al tema? Porque ¿será acaso que por parte de las autoridades no se dio alguna aclaración, alguna explicación de cómo sería el funcionamiento? Ahí viene un problema, ¿no? Porque a veces es un poco de desconocimiento. Sí, ahí viene un problema. Definitivamente hay desconocimiento. No hay una claridad, no hay... Bueno, a ver, ¿cuántas personas saben... Para empezar, que existe el convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo? ¿Cuántas personas saben que nosotros lo hemos suscrito? ¿Cuántas personas realmente trabajadores saben que este reconoce el trabajo a tiempo parcial? ¿Y cuántas personas saben, ahora usted ya lo sabe y eso es importante, váyase, repito, al artículo 44 y 46, que si está ratificado un convenio internacional en materia de derechos humanos, entonces está al mismo nivel de la Constitución? Quiere decir que aquí ya no es un valladar legal, es un valladar mental. ¿Mental en qué sentido? En lo que tú dices, el desconocimiento, la desinformación, el miedo obviamente que puede haber ante esta situación y sobre todo la forma, por ejemplo, de venir del patrono o de los líderes sindicalistas y decir, ¿cómo se le va a pagar el IX? ¿Cómo se le va a pagar esto? Pues se le va a pagar de manera prorrateada de conformidad a las horas que trabaje, como en cualquier otra jornada, ¿no? Al final de cuentas, porque tiene un derecho al final de cuentas es eso, es un derecho. Pero el IX lo va a pagar sobre lo que gane. Y sobre lo que gane va a pagar el patrono. Y sobre lo que gane va a pagar el empleado. ¿Va a tener derecho parcial al IX? No, va a tener derecho completo. O sea, porque la seguridad social es otro derecho humano, correcto. Y se está pagando. Y si se está pagando por parte del patrono y del trabajador, tiene derecho completo al IX, ¿no? Pero sin duda alguna, Julio, es importante que ya se puedan ir despejando todas estas dudas. Porque también a veces asumir que se va a comprender la modalidad en la que se va a implementar, especialmente cuando son temas nuevos, siempre causa un poco de temor, ¿no? Entonces, en especial el tema del trabajo y esta forma de contrato, yo creo que aquí es donde el Ministerio de Trabajo pues tiene que ir avanzando, ¿no? En ir ampliando el conocimiento, en ir informando y de esta forma entonces también tener acercamiento con esos grupos que están pues no de todo a favor o que tienen ciertas dudas también, porque eso no tiene que pasar. Sí, Sandy, falta una campaña de información, tú lo has dicho, una campaña de sensibilización y algo que nos enseñe cuáles son las ventajas, cuáles podrían ser algunas desventajas, porque puede ser que también las tenga el trabajo de tiempo parcial. Tú me preguntarás, bueno, ¿y qué desventaja tiene si estamos diciendo que es bueno? Si es un trabajo de tiempo parcial, puede ser que el salario obviamente sea distinto, obvio, ¿verdad? Entonces son de las cosas que hay que ver. Vamos con otros datos, porque es importante que usted los vea, y ahí los tiene en pantalla. Cumplir con las disposiciones del Código Laboral y sobre todo de la Constitución, y obviamente lo que dice este convenio 175 de la OIT, implica, Sandy, que los trabajadores de tiempo parcial, escuche usted bien esto y grábeselo, gozan de prestaciones, de derechos y obligaciones según la modalidad de contratación sobre las prestaciones. Estas se van a calcular de una manera proporcional o prorrateada, como ya lo dijimos aquí hace un momento. El trabajador a tiempo parcial tiene derecho a percibir un salario sobre una base de horario, el cual puede ser inferior al salario mínimo fijado por hora cada año. Obvio también porque va a trabajar menos tiempo, pero podrá tener más trabajos. También debe gozar de todos los derechos que establecen las leyes ordinarias y en los convenios internacionales. Dada esta explicación así breve, pues creo que lo que queda ahora es hacer una macro explicación, ¿no? Pero ya le corresponde a otra autoridad. Aclarar en este punto, tanto a los empresarios, a los distintos sectores que pues también están entonces con este descontento y al trabajador, para que todos estén claros y tengan las normas claras de cómo va a funcionar este tipo de contrato. Es muy importante que se pueda establecer. Muy importante. Entonces nos quedamos con eso. El trabajo a tiempo parcial
es reconocido constitucionalmente, lo firmamos en un convenio internacional con la OIT, es un derecho humano y ahora solo hay que tener las reglas claras, como bien dijo Sandy Monroy, para que podamos tener todos los guatemaltecos la claridad también de cuál va a ser el pago, cuáles van a ser los beneficios. Con esto nos vamos, pero cuando regresemos, que será en breve, llegan más vacunas, ¿no?, contra el COVID-19 a nuestro país. Por cierto, son 2 casas farmacéuticas que ingresaron los lotes este día. Vamos a darle a conocer porque hay una nueva vacuna que entra por primera vez. Interesante esto. Bueno. Al regresar tenemos este análisis y la información que no se puede perder. Lo invitamos a seguir con nosotros. Así es, recuerde que nosotros somos a la medida. La madrugada de este jueves arribaron a Guatemala 363.870 vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer. Las mismas fueron adquiridas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por medio del Fondo de Acceso Global para las Vacunas COVID-19, COVAX. El medicamento procedente de Estados Unidos llegó a las 4:30 de la mañana al Aeropuerto Internacional Aurora. Después de ser inspeccionado por personal de aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, fue trasladado a los cuartos fríos del Centro Nacional de Biológicos, ubicado en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Las vacunas Pfizer ingresaron a Guatemala por primera vez y serán distribuidas a las distintas áreas de salud. Las dosis Pfizer están consideradas a nivel mundial como un medicamento con alto grado de efectividad que genera anticuerpos para evitar que el virus del COVID-19 sea mortal. Y bueno, también el gobierno de España envió un lote de vacunas contra el COVID-19 este día. Se trata de 201.600 dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y servirán para completar el esquema de vacunación de quienes ya tienen la primera dosis de esta vacuna. Recientemente el gobierno de España anunció la entrega de 7.5 millones de dosis a varios países de Latinoamérica, dentro de ellos Paraguay, Perú, Ecuador y Nicaragua. Para todos los guatemaltecos que esperamos por fortalecer a través de esta llegada el plan de vacunación COVID-19. Muchas gracias, nos sentimos verdaderamente honrados y agradecidos con este aporte. Llega a Guatemala en el momento en que los guatemaltecos estamos pasando, y no solo nosotros, el mundo entero, momentos difíciles en la pandemia que se ha presentado. El pueblo de España ha optado por hacer esta donativa a través del mecanismo de COVAX, lo que quiere decir que están apoyando las iniciativas globales que existen para reducir la inequidad a nivel de vacunas. Este tipo de donaciones ayudan y fortalecen el mecanismo COVAX, que busca reducir esa brecha de igualdad con respecto al acceso a las vacunas. El gobierno español también anunció una segunda entrega de vacunas para nuestro país. A través del mecanismo COVAX, un mecanismo coordinado por la Alianza de Vacunas, la Coalición para la Innovación en la Preparación contra Epidemias y la Organización Mundial de la Salud, con el apoyo de UNICEF y de la Organización Panamericana para la Salud, la OPS. Quiero agradecer este apoyo que ha sido fundamental para asegurar esta entrega. A la fecha han ingresado a nuestro país 7.255.270 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Dentro de ellas se encuentra la marca Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik V. Con imágenes de Alberto Andrino, reportó Jensi López. Bueno, importante, ¿no? De verdad una información muy buena. Ya son varios los países a quienes también tenemos que agradecerle, creo yo, como sociedad guatemalteca. Aquí vamos desde México, Estados Unidos, ahora España, también lo hizo India en su momento y puede ser que se me esté olvidando alguno por allí, Sandy. Y bueno, las que llegaron también a través del famoso mecanismo COVAX, ¿verdad? Que es impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Lo importante es de que ahora, en este momento, hay una serie de millones así, de vacunas contra el COVID-19 de distintas casas farmacéuticas que circulan en Guatemala. El reto de las autoridades es lograr aplicarlas de la manera más rápida posible y que la población vaya.
Exacto, Julio. Y mira, hoy también damos a conocer que hay 3 centros de vacunación en la ciudad que están funcionando hasta la medianoche. Es la Guardia de Honor, Mariscal Zavala y también el Campo Marte. Ahí desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la medianoche usted puede ir, ya sea de forma vehicular o peatonal, puede ir para que de esta forma entonces puedan inmunizarlo. Eso sí, tiene que estar dentro del grupo que corresponde al registro para que los puedan vacunar. Sí. En este momento podría ir incluso. Sí, hoy tenemos como director acá en Controles precisamente a Andrés Estrada. Decía algo muy verdadero. Termine de ver a la medida y si usted quiere y ya está inscrito, vaya y vacúnese pues de una vez, ¿verdad? Porque está vacío. Este es un momento, si usted no quiere hacer cola, en el que puede ir. Y mira, yo he escuchado las experiencias de personas que han acudido a estos centros de vacunación y dicen que se ha registrado el proceso de vacunación de una forma muy rápida. Muy rápida, muy ágil. Entonces vale la pena que usted vaya también, porque a veces hay gente que, bueno, es que qué grandes colas y no voy a ir a hacer cola. Y es una desmotivación tal vez esto, pero hay otras opciones en donde usted pues puede ir. En estos 3 lugares están aplicando la vacuna Moderna, que para que usted vaya sabiendo también, solo la primera dosis, eso sí, tiene que estar registrado, tiene que tener la constancia de su registro, tiene porque que se la llevar van a la solicitar impresa. Exactamente, o mostrarla en digital. O en digital ¿Y cómo también, se hace esto? Bueno, usted se registra y en el mismo lugar, en la misma página donde se registra, hay un apartado donde dice constancia de registro. Así es. Ahí es donde al momento de que usted se registra, está inscripción y constancia. O 48 horas después aparece su información y a partir de ese momento, aunque usted no tenga cita, puede ir a estos centros de vacunación. Y va a ser vacunado, siempre y cuando esté dentro de esos rangos que tú dijiste. Y es un dato muy importante el que acabas de decir, porque lo puede llevar de manera digital. Que usted ya no tenga un celular es casi imposible en esta época. Impreso, hay opciones, la verdad, Julio. Así es. Mira, hace un momento también el portavoz del Ejército daba a conocer, bueno, cómo es que están llevando a cabo este proceso. Y es muy importante que usted conozca esta información porque ellos están vacunando personas de 35 años en adelante. Y aparte de ello, personas que por padecimientos de salud también están enfermos crónicos, ¿no? Entre las personas que pueden ser inmunizadas. También están los estudiantes universitarios, pero en el caso de los estudiantes universitarios tienen que llevar un comprobante, es decir, el carnet, por ejemplo, para que los puedan tomar también en consideración, porque hay personas que son de 18 años en adelante, entonces es un comprobante. Eso es correcto. Es importante entonces, antes de compartirle otra información, el que usted sepa que hay acá en la ciudad capital, hoy por el momento es en la ciudad capital, 3 centros donde la vacunación la puede hacer desde las 7 de la mañana, ya lo dijo mi compañera Sandy Monroy, hasta la medianoche. Tiene la Guardia de Honor, tiene precisamente la Brigada Militar Mariscal Zavala y el centro de vacunación instalado en el Campo de Marte. Vamos a pedirle a nuestra producción unas imágenes para que usted pueda ver este proceso de cómo llegaron las vacunas, mientras nosotros vamos a compartir información. Actualmente, Sandy, continúa la vacunación a guatemaltecos mayores, eso sí, tú lo dijiste, de 35 años. ¿Quiénes otros? Estudiantes, adultos mayores, personas con comorbilidades y otros servidores públicos. Según los últimos datos del Ministerio de Salud, más de 2 millones de personas han sido vacunadas ya con primera dosis. 356.096 personas vacunadas ya en su esquema completo y en total se han administrado 2.475.160 dosis. Una de las dudas que puede ir surgiendo, fíjate, Sandy, y aunque lo dijimos, lo voy a recalcar. Mire, pero yo ya estaba en el rango de 60 a 70 y no fui, entonces ya no puedo ir. Le estamos diciendo que sí puede ir, siempre y cuando que esté inscrito y que lleve esa constancia, ¿verdad? A pesar de que ya tuvo, digamos, su oportunidad, por decirlo así, esta oportunidad sigue estando abierta. Exactamente. Es importante que asistamos, que nos vacunemos. Hay muchas personas que todavía tienen miedo y de esta forma entonces van a seguir con ese temor porque la vacuna, si bien no evita que nos contagiemos del COVID-19, sí reduce los efectos complicados que podamos tener, no parar en un intensivo, por ejemplo, y nos tenemos que seguir cuidando, pero es una protección la que se nos da por medio de la vacuna. Entonces es importante que las personas pues puedan acudir a vacunarse. Fíjate, hasta dónde hemos llegado, que el día que me administraron la primera dosis, que por cierto yo ya me puse la primera dosis. Ya tienes la primera dosis, muy bien, excelente. Encontré a una mujer que
llegó a vacunarse de escondidas de su esposo porque no quería él que se vacunara. Imagínate. Bueno, hay cosas, esto ¿no? de verdad es algo voluntario. Personal, es personalísimo. Definitivamente. Usted si quiere, no se vaya, quiere ¿no? vacunar, tampoco le prive ese derecho a otras personas. Es su decisión, o sea, la respetamos. Su esposo tiene esa creencia, pero no pues influya bueno, en la de otras él, ¿no? personas. Si lo quieren hacer, pues bueno, que se vacunen. Es algo muy importante que nos va a dar esa protección, repito. Y también a veces exigimos que no venían las vacunas y ahora que ya tenemos están. también las opciones en los rangos que son permitidos. Ahora ya están. Bueno, acudan a los centros de Y vacunación. una recomendación para ir finalizando el análisis de este tema. Quienes ya han pasado por esos rangos etarios, ¿no? De 60 a más años, los de 50 a 60 y obviamente los de 40 y de 35 y quienes padecen de estas comorbilidades, me cuesta pronunciar esa palabra, por favor vayan ya. ¿Sabe por qué? Porque luego vienen los rangos etarios donde está el 33% de la población. Las personas hasta los 29, 30 años y que ahí sí van a ser muchísimas. Entonces, el consejo que si usted se quiere vacunar, aproveche y hágalo ya en este instante. Y en el interior de la República, pues averigüe cuál es el punto, cuál es el lugar exacto con sus autoridades para que pueda también acceder, porque no solo es en la ciudad capital, esto es en los 22 departamentos. De hecho, hay algunos municipios, muy pocos, pero hay algunos que también están funcionando de forma nocturna. Entonces, tenemos que informarnos. Incluso hay personas de otros departamentos, municipios, que por la tardanza de la vacuna se han venido a vacunar a la capital. Así es. Entonces, es otra opción. Si usted tiene la posibilidad, bueno, hágalo. Lo motivamos para que se vacune y para que se proteja y que se siga cuidando, por supuesto, del COVID-19. Me parece bien. Nosotros ya vamos a regresar en unos instantes. Recuerde que en esta parte que viene a continuación hay información, ¿no? Importantísima, nacional e internacional. Así que no cambie, solo espérenos. Así es. Ya regresamos con otras noticias. Siga con nosotros. Así es, porque nosotros somos a la medida. Ahora le damos información sobre una iniciativa de ley que busca tener acceso a la información de proyectos y estudios que realizan las entidades del Estado para que sean utilizados en distintas acciones. Aunque existe la Ley de Acceso a la Información Pública para la Auditoría Social y Fiscalización Ciudadana, esta iniciativa de datos abiertos busca poner a disposición de las personas la reutilización de estudios y proyectos con contenido científico, estadístico de interés nacional. La iniciativa de ley de datos abiertos presentada ante el Congreso de la República propone la creación de un sistema para que las personas encuentren en línea documentos para su reutilización, lo que contribuirá a la transparencia de las instituciones del Estado. La creación de la herramienta informática estaría a cargo de las instituciones públicas a través de un comité de datos abiertos, que se conformará de 3 personas y que ejercerán esta acción ad honorem y se encargarán de planear y coordinar la publicación de información relacionada a proyectos donde se utilizaron fondos públicos. A decir del congresista ponente de la iniciativa, con ello se busca mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones del Estado, pues se invierte en estudios que después le pueden servir a otras personas como profesionales y estudiantes. Pasamos ahora a información del ámbito judicial. Mañana, el Ministerio Público va a presentar en debate oral y público sus conclusiones finales a 2 sicarios. Por cierto, uno de ellos, fíjese usted, ya fue sentenciado a 108 años de privación de libertad. Vean la información completa aquí en A la Medida. Este debate oral y público se desarrolla en el Tribunal A de mayor riesgo. Son juzgados Jorge Aníbal Hernández Catalán y Rosto Rogelio Gil Quesada por hecho de sicariato. Una investigación del Ministerio Público estableció que integraron una célula criminal de sicarios llamada Los Sierra. Dicha red ilícita trabajó con otro grupo delictivo identificado como Obando. Este viernes la Fiscalía a cargo del proceso debe presentar sus conclusiones. En esta fase del juicio, el fiscal debe pedir que los reos Hernández y Gil sean sentenciados a cierta cantidad de años de cárcel al considerar que su inocencia fue quebrantada con la presentación de las evidencias, testigos y peritos. El recluso Jorge Aníbal Hernández Catalán podría recibir una segunda sentencia en su contra en 2 semanas.
El pasado 26 de julio de este año fue declarado culpable y se le impuso 108 años de cárcel por 4 asesinatos directos y por asociación ilícita. Por la pandemia de la COVID-19, el juicio para los acusados se realiza por la modalidad de videoconferencia. Están recluidos en el preventivo para varones en la zona 18. Bueno, señoras y señores, falta el viernes, ¿no? Nos miramos mañana. Así es, lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Gracias por acompañarnos, que descansen. Así es, gracias. Chao.